¿Qué tal, estudiantes de cuarto año de secundaria? Bienvenidos a una nueva clase en nuestro curso de educación cívica. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de lo que viene a ser la ética, la política y también la responsabilidad. Y este tema lo vamos a abarcar en nuestra clase del día de hoy y también en nuestra próxima lección. Para comenzar, ¿qué valores morales consideras que son necesarios para que se pueda participar en la política? Te animo a que puedas pensar también en el porqué. Cuando hablamos de lo que vienen a ser el tema de la ética, el tema de la política, esto llega a estar muy relacionado también con lo que viene a ser el ser humano. ¿Por qué? Porque la ética llega a alcanzar su plena realización dentro de los sectores políticos. ¿Cuál es el fin supremo de estos? Básicamente que se llegue a realizar el bien común. Por ello, es obligación del ser humano como ser político y también de toda institución tanto pública como privada llegar a promover el bien general, procurando siempre los principios y también los valores éticos que lleguen a exigir la moral. Y es que esta asociación que existe entre la ética y también entre la política fue enunciada en la antigüedad clásica por el filósofo Aristóteles. Para este pensador griego, la ética y la política se encontraban muy unidas gracias a que compartían una misma naturaleza práctica. La política, por lo tanto, al buscar el bien común de lo que se denominaban las polis, tenía una nobleza que la ponía por encima del resto de las demás ciencias. Es por eso de que podemos llegar a decir de que la búsqueda del bien común es una tarea que le compete ante todo al Estado. ¿Por qué? Porque básicamente es el Estado el que está encargado de procurar la justicia y también el bienestar de la sociedad en su conjunto. Por lo tanto, podemos llegar a decir de que la justicia es la base de la vida del Estado. Desde aquí se debe de llegar a procurar los demás bienes, pero solamente en la comunidad política puede el hombre verdaderamente llegar a satisfacer todas sus necesidades, tanto las necesidades intelectuales, así como también las biológicas. ¿Para qué? Para poder llegar a ser de que la vida humana pueda alcanzar su expresión más completa. Hablemos entonces ahora de lo que viene a ser la desnaturalización de un ser político. El sujeto político se desnaturaliza cuando se llega a corromper y deja de atender al bien común, que básicamente llega a ser de que éste se desvirtúe y más bien se comience a aprovechar de ciertos beneficios de unas cuantas personas. A esto muchas veces se le llega a conocer como el poder absoluto. El poder absoluto es un riesgo para la ética política y también para un buen gobierno. Es aquí donde el individuo carece de una sensibilidad moral excepcional, y esto puede hacer de que pueda llegar a sucumbir fácilmente ante las tentaciones del poder absoluto. Además, el funcionario que llegue a violar sus deberes de lealtad al pueblo, ya sea quizás por dinero o por algún otro beneficio personal, deja de vivir para la política y más bien empieza a vivir para sí mismo. Y es que, siguiendo el pensamiento de Max Weber, él mencionaba de que esto hacía de que se llegue a bajar el nivel de la política hasta un valor instrumental al servicio del enriquecimiento. Por lo tanto, para poder llegar a enfrentar estas situaciones y sobre todo fomentar una conducta éticamente positiva dentro de los gobiernos, es impensable de que el sujeto político llegue a lograr una vinculación entre sus costumbres, sus normas o también los valores que se encarguen de regir la sociedad. Es por ello de que, a fin de que se pueda llegar a hacer política, se tiene que conservar la ética y también la moral como normas de conductas elementales. Hablemos entonces ahora de la relación que tiene la ética junto con la responsabilidad. La palabra responsabilidad procede del campo jurídico y remite al vocablo latino que quiere decir respondere, con el que básicamente se llega a hacer referencia a la defensa de una cosa dentro de un juicio o más bien a la justificación de una acción que ha sido puesta en entredicho. Sin embargo, posteriormente, en el siglo XVIII, el concepto de responsabilidad se comenzó a utilizar para justificar que, más bien, cuando alguien llegaba a ocasionar un prejuicio a otro, debería más bien de llegar a asumir
la reparación del daño o también un equivalente que se encontraba fijado por las leyes o por un juez. Pero también podemos hablar de una responsabilidad moral que se diferencia mucho de una responsabilidad jurídica, sobre todo porque ésta se viene a considerar un fenómeno subjetivo de la conciencia moral. Esto significa que es el sujeto que actúa el que se siente responsable de su acción, sin que pueda haber ningún tribunal que lo llegue a declarar responsable, excepto o base su propia conciencia. Además, esta sanción que puede recibir una persona que ha actuado de una manera moral no proviene básicamente de un exterior, es decir, de un juez o de la policía, sino más bien de su propia reprobación. Por lo tanto, podemos decir de que el llegar a ser moralmente responsable de una acción significa lo siguiente, que esta persona debe de actuar base una libertad, es decir, admitir que esa acción podría no haberse realizado o haberse realizado de una manera diferente. También, esta persona tiene que ser capaz de responder de la acción realizada, acudiendo las razones o los motivos también que lo han impulsado a que haya llegado a actuar de esa manera. Y por último, tiene que asumir las consecuencias, ya sean buenas o ya sean malas, que lógicamente se lleguen a derivar de la acción que haya realizado. Muy bien, mi estudiante de cuarto año de secundaria, hasta aquí entonces vamos a estar dejando nuestra clase del día de hoy. La siguiente semana seguiremos conociendo más acerca de este tema. Nos vemos en una siguiente lección.